personas que han solicitado a la municipalidad a través de la Oficina de la Mujer. La Oficina de la Mujer se encarga de hacer un estudio socioeconómico a las personas que solicitan silla de ruedas, y con ese informe nosotros lo trasladamos gracias al Ministerio Cristiano Iglesia Betel, que es a través de ellos que nos donan, digamos, la silla de ruedas y los bastones que hoy vamos a hacer entrega, ¿verdad? Ellos pues siempre nos han apoyado. Es tercera vez que están con nosotros acá en Santa Cruz del Quiché, nosotros agradecidos con Dios y con ellos, ya que nos han estado apoyando y que beneficia a muchas personas acá del municipio de Santa Cruz del Quiché. Se entrega la cantidad de 39 sillas de ruedas y 10 bastones, que es lo que estamos haciendo entrega el día de hoy. Y vemos de que las personas pues están ingresando en este momento, y vemos que muchas personas vienen por alguna discapacidad debido a diferentes, son consecuencias de diferentes enfermedades, ¿verdad? O accidentes, o también por vejez. Hoy son los casos que se están presentando acá, y nosotros estamos muy agradecidos con la Iglesia de Betel, ¿verdad? Que siempre nos ha apoyado en esta oportunidad, y que seguramente el día de hoy nuevamente les estamos planteando de que nos sigan apoyando, porque los casos siguen apareciendo y siempre recibimos solicitud de la municipalidad. Nosotros no podemos llegar a un lugar y encontrar a la gente que realmente necesite. No podemos venir solamente y hacer una distribución porque no conocemos realmente el lugar. Gracias a las municipalidades, a la municipalidad de acá de Santa Cruz del Quiché, que nos abrió las puertas, nos dio todo lo que necesitábamos, un lugar para que pudiéramos trabajar amplio y que la gente conociera realmente, porque el salón municipal, todos dirán dónde está el salón municipal, y es muy conocido. Entonces realmente eso nos ayuda bastante, tanto a nosotros para llegar acá, preguntando nosotros también podemos localizar el salón municipal. Es una gran bendición porque nos están dando algo donde nosotros solo los podamos ver, ya no abrazarlos, porque ese es un trabajo para nosotros también. ¿Usted considera importante que se siga teniendo este tipo de acción para ayudar a más gente en el departamento? Sí, yo pienso que sí, que Dios los bendiga a ellos también, que están haciendo algo por las personas que lo necesitamos. ¿Qué le dice usted a los hermanos de Estados Unidos que han venido con esta ayuda? Que sigan adelante y que Dios los bendiga y les dé más fuerzas también para poder estar viajando muy lejos.